ese golpe de Estado que se hizo a través de una vacancia irregular, que no siguió el debido proceso, ni siquiera la cantidad de votos necesarios que se necesitaban se alcanzaron, pero las matemáticas en el Perú no funcionaron durante unas horas, ¿no? Y hasta el día de hoy no funcionan, entonces se hizo un golpe de Estado contra él y obviamente se le hizo preso violando su inmunidad presidencial. Se le tuvo preso, como preso, se le dio prisión preventiva también de manera irregular hasta que se iba a decidir su condena en un juicio que ya había denunciado el presidente Castillo y muchos, que desde el principio estaba decidido porque incluso uno de los jueces, ¿no es cierto?, había adelantado opinión antes del juicio, además que eran jueces provisionales, cosa que la ley lo impide cuando se trata de un juicio de este tipo. Son jueces que no tienen una responsabilidad completa sobre la sentencia, ¿no?, sino que son encargados. Y finalmente el día de hoy se ha consumado lo que ya veíamos venir, que es la condena irregular, porque aquí no solamente no hubo rebelión, sino no hubo ningún tipo de conspiración contra el Estado, ¿no? No han podido demostrar absolutamente nada. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Mundo desde el Sur. Mi nombre es Marina Aguirre y arrancamos ya con el primer tema. Y les contamos que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú, tal cual lo veíamos recientemente en imágenes, ha condenado al expresidente Pedro Castillo a 11 años de prisión por presunto intento de golpe de Estado. La Fiscalía solicitaba 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero a última hora cambió su pedido a 11 años, 5 meses y 15 días. De esta manera, el exmandatario fue absuelto de los delitos mencionados, dado que la Corte concluyó que no se trató de una rebelión, tomando en cuenta que no hubo alzamiento armado. Los extitulares del Consejo de Ministros, Betsy Chávez y Aníbal Torres, también fueron sentenciados, en el caso de Chávez también condenada a 11 años de prisión. Mientras tanto, Castillo denuncia que se trata de una vulgar persecución política y ante todo por sus orígenes y su sombrero. Antes de continuar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy, que algunos de ustedes quizás ya hayan participado respondiendo la pregunta que le hicimos al respecto a través de nuestro Telegram de Telesur. Y el contexto y la pregunta son los siguientes. Corte Suprema del Perú condena al expresidente Pedro Castillo a 11 años de prisión sumado a 2 años de inhabilitación política. Esto refleja, opción 1, una evidente persecución política. Opción 2, entidades subordinadas al poder político. Opción 3, ataque a la soberanía popular. Recuerden que si aún no han participado pueden hacerlo a través de nuestro Telegram de Telesur, porque más adelante estaremos revisando y también vamos a asociar todas las respuestas al respecto. Y para iniciar nuestro programa del día de hoy y para profundizar en la temática que nos acompaña, vamos a tener a Gabriel Cabrera, el sociólogo y docente e integrante de la organización Izquierda Socialista. Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los seguidores de Telesur. Bueno, muchísimas gracias igualmente, Gabriel. Hace un rato lo estábamos leyendo en cámara, pero vamos a repetir que Castillo denuncia de que se trata de una vulgar persecución política y ante todo por sus orígenes y su sombrero. La pregunta es la siguiente, ¿habrá alguien que aún crea que en el Perú la justicia es igual para todos y para todas? Indudablemente son muy pocas personas las que deben creer eso en este momento. Hay que un poco explicar lo que ha ocurrido. En el Perú no tenemos Estado de Derecho desde hace ya casi 3 años, desde que se dio el golpe de Estado congresal contra justamente el presidente constitucional, que nosotros consideramos que sigue siendo el presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, a quien además se le había hecho desde que entró al gobierno, es más, desde la campaña electoral de la segunda vuelta, cuando tenía ya la posibilidad de ganar, se le hizo una persecución, un acoso, un lawfare inclusive, ¿no es cierto?, que continuó durante su mandato hasta que se consumó con ese golpe de Estado que se hizo a través de una vacancia irregular, que no siguió el debido proceso, ni siquiera la cantidad de votos necesarios que se necesitaban se alcanzaron, pero las matemáticas en el Perú no funcionaron durante unas horas, ¿no?
y hasta el día de hoy no funcionan. Entonces se hizo un golpe de Estado contra él y obviamente se le hizo preso violando su inmunidad presidencial. Se le tuvo preso, como preso, se le dio prisión preventiva también de manera irregular hasta que se iba a decidir su condena en un juicio que ya había denunciado el presidente Castillo y muchos, que desde el principio estaba decidido porque incluso uno de los jueces, ¿no es cierto?, había adelantado opinión antes del juicio, además que eran jueces provisionales, cosa que la ley lo impide cuando se trata de un juicio de este tipo. Son jueces que no tienen una responsabilidad completa sobre la sentencia, ¿no?, sino que son encargados. Y finalmente el día de hoy se ha consumado lo que ya veíamos venir, que es la condena irregular, porque aquí no solamente no hubo rebelión, sino no hubo ningún tipo de conspiración contra el Estado, ¿no? No han podido demostrar absolutamente nada a lo largo de, son como 9 meses que ha durado el juicio, se ha venido prolongando para que ellos trataran de encontrar alguna prueba que no se encontró ni siquiera con testigos. Entonces, esto ha sido pues una sentencia irregular, fraudulenta, como lo consideramos, que es parte de la situación que vive el Perú de violación permanente de la ley. La constitución misma que defienden los que están ahorita en el poder, ellos mismos la violan, lo han cambiado además de manera inconstitucional en una gran parte, ¿no? Y bueno, quieren darle un escarmiento al presidente. Además, como tú mismo señalas, hay un tema ahí racial, definitivamente. Lo que está diciendo la élite que gobierna, la mafia, es que si alguna persona que viene del campo, que viene de la zona andina, que representa a los sectores populares, ¿no es cierto?, no puede atreverse a ser presidente ni a cambiar las cosas en el Perú, porque si no va a haber venganza contra él de la peor manera, ¿no? Uno de los conceptos, Gabriel, que se maneja es la rebelión. ¿Puede llamarse rebelión precisamente un acto que quedó solo en palabras? Por supuesto que no, la ley misma lo dice. El Código Penal peruano especifica que tiene que haber un levantamiento armado con una premeditación, con una organización a partir de varias personas para que se considere un levantamiento o un golpe de Estado, y nada de eso se produjo, y sea lo que se ha venido demostrando justamente, ¿no? El presidente Castillo lo ha manifestado, y a pesar que él se ha negado a formar parte del juicio porque lo consideraba fraudulento, a pesar de eso, los abogados que han estado de oficio con él y además muchos defensores que son sus abogados oficiales han demostrado en diferentes espacios que no hubo ningún tipo de levantamiento armado, sino que lo que ocurrió fue la lectura de una proclama, como se le debe caracterizar, que además hay que decirlo, finalmente esa proclama representa gran parte del sentir del pueblo, la mayoría del pueblo, que clamaba por una reorganización del Estado, y además clamaba por algo que no se le permitió a Castillo, que fue el cambio constitucional, ¿no es cierto?, hacia un nuevo modelo de desarrollo, que es a lo que le tienen pavor estas élites que gobiernan, y que es una de las razones por las cuales también evitaron que se produjera con la detención y en este caso ahora la condena a Castillo, ¿no? O sea, de fondo está mantener privilegios, mantener un modelo que les ha permitido un enriquecimiento fabuloso, y que lo que genera es además una mayor desigualdad y mayor dependencia de nuestro país a los designios de las grandes transnacionales, de estos poderes fácticos nacionales, y la pérdida de nuestros recursos, de nuestra soberanía, ¿no? Gabriel, se esperaba también, o se manejaba una condena aún mayor de la que hubo, y también otros esperaban, por supuesto, una condena menor. ¿Qué impacto tuvo esta condena? ¿Qué impacto tiene sobre los sectores populares que apoyan a Castillo? Empezar que la sentencia no ha sido la que había pedido la Fiscalía, es un golpe de todas maneras no es un golpe solamente para el presidente Castillo, ya que lo mencioné, es un golpe para el pueblo organizado, para el pueblo del sur del Perú, sobre todo del interior del Perú, que salió al momento que se produjo el golpe de Estado, en el que se encaramó a esta señora usurpadora Dina Boluarte, que por cierto, hay que decirlo, ella que tiene en su haber una serie de delitos evidentes, como por ejemplo se le ha designado como la responsable de más de 70 muertos en su gobierno. Sin embargo, ella está en su casa, tranquila, con un juicio que se está postergando y sin ningún tipo de imputación. Entonces, esta gente del sur del Perú que salió en ese momento y además que puso los muertos, ¿no?, y que ha seguido luchando, es la que ha sido golpeada con esta decisión. Y como decía, hay un tema hasta simbólico con el presidente Castillo, pero ese mismo pueblo es el que está decidido más que nunca ahora a seguir luchando por acabar con este régimen y para que el presidente sea liberado y sea reivindicado, ¿no? Ese es un poco el clamor de los cientos o miles de personas que estuvieron el día de hoy
afuera del lugar donde está incluido el presidente Castillo, reclamando por su libertad y también indignados por lo que se acaba de decidir, ¿no? Eso es un poco lo que significa, ¿no? Y claro, obviamente como no ha habido ningún tipo de prueba mínima, han tenido que motejar o moderar, mejor dicho, la sentencia, pero además en el fondo también lo que se quiere es no solamente castigar al presidente Castillo, sino inhabilitarlo para que participe en política, porque justamente como se viene el proceso electoral y él ha sido en encuestas de hace unos meses, aparentemente de manera sorpresiva, el que más popularidad tiene, estando preso y habiendo supuestamente hecho un golpe de Estado, entre comillas, entonces había que frenar esa posibilidad. Inclusive una lista que se presentó lo había puesto como el primer lugar en el Senado que se va a elegir. Entonces, también la idea es inhabilitarlo, es impedir su carrera política, igual que con Betsy Chávez y con otros que se han inhabilitado o han sido también condenados. Gabriel, voy a compartir con vos y también con las y los televidentes un material también del proceso, de cómo todo fue surgiendo, porque el 30 de mayo del año 2022, durante el 14º Consejo de Ministros descentralizado que se llevó a cabo en Iquitos, Loreto, el expresidente ha denunciado el acoso político que realizaba el Congreso hacia su proyecto de gobierno. Pedro Castillo afirmó que se conjuró una persecución política en su contra y que buscaban entorpecer su trabajo como presidente de la Nación. El exmandatario sostuvo que durante su administración el Congreso impulsó varias mociones de vacancia por supuesta incapacidad moral permanente, acciones que se enmarcaron como un mecanismo político para bloquear su gestión y desconocer el voto popular que lo llevó al poder. En cuanto a lo que les acabo de leer a todos y todas, Gabriel, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué podemos analizar? No, eso. Lo que el presidente Castillo ha denunciado en esa ocasión se ha venido corroborando a lo largo de esos 3 años de dictadura, porque inclusive muchos de los esbirros de la dictadura no han tenido vergüenza en manifestarlo. Por ejemplo, las reuniones que tuvieron con la embajadora de Estados Unidos en ese momento, la desobediencia flagrante de los altos mandos del ejército y de las Fuerzas Armadas contra el presidente Castillo, y muchos testigos inclusive que estuvieron en el juicio, ¿no? Contra Castillo, han manifestado lo que estaba ocurriendo. Hace unos días el presidente Castillo denunció en una de sus últimas audiencias que una conocida congresista de la derecha y de la ultraderecha, que además viene, hay que decirlo, porque no, viene de la élite social, de la oligarquía tradicional peruana, lo abordó en un viaje, ¿no? Aéreo, para exigirle que le diera ministerios a ella y a su partido, porque si no lo iban a sacar del gobierno. Y inclusive le dijo de que por favor favoreciera con algunas leyes a los negocios de las agroexportadoras, porque uno de sus familiares era parte de ese negocio. Las agroexportadoras son los sectores de la inversión privada que más se han favorecido en las últimas décadas con las leyes neoliberales y que además también han estado en el centro de la tormenta en la desestabilización del gobierno del Castillo y en el golpe de Estado. Entonces, bueno, por supuesto que la congresista ha salido a negar, pero así vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que ha venido ocurriendo y además de una manera en la cual se evidencia inclusive el racismo contra el mismo presidente de la República a la hora de exigirle, ¿no es cierto?, y amenazarlo, ¿no? Entonces, sí, el acoso ha sido permanente. Nosotros hemos sido testigos, creo que la mayoría de nosotros han sido testigos de lo que ocurrió ese año y medio que estuvo gobernando. E inclusive no se le quería dejar asumir el mando, se denunció un fraude que nunca existió, donde se movieron millones de soles de las élites y los mayores abogados para aprobar algo que no se podía aprobar, y se dilató la asunción de mando, o en todo caso el reconocimiento de la victoria de Castillo como nunca se había hecho en la historia del país, porque como decíamos, ¿no?, está el mensaje de no podemos permitir que una persona del pueblo, que además tiene esos rasgos étnicos y que además quiere hacer un cambio, ¿no es cierto?, de las estructuras, pueda hacerlo. Esa ha sido la motivación de esta élite que ahora gobierna y que impunemente da leyes antipopulares, reconoce inclusive consultas populares que se habían hecho años antes y que favorece incluso a las mafias delincuenciales con leyes para obstaculizar la investigación de crímenes comunes. No estoy hablando de crímenes políticos, ¿no? Entonces, esa es la gente pues, que ha hecho esta persecución contra Castillo y que lo estuvo acosando, por ejemplo, con la permanente censura de los ministros, una desestabilización del día a día, donde inclusive no se le pudo permitir al presidente llevar a cabo cuál era su principal bandera, que era empezar un proceso de cambio constitucional, ¿no?, que era quizá lo que más, además, esta gente le tenía temor. Gabriel, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Gracias a ti y gracias a todos por la invitación.
Hasta luego. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en el Telegram de Telesur. Todavía tienen chance de participar escaneando el código QR y al final de nuestra emisión estaremos analizando los resultados. Muchas gracias. Dentro de un rato volvemos con más. No se vayan. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más El Mundo desde el Sur y continuamos con la temática del día porque la justicia de Perú emite una condena de más de 11 años de prisión contra la ex primera ministra Betsy Chávez y ordena su captura inmediata. Vamos a ver por qué. El Poder Judicial de Perú ha condenado este jueves a la ex primera ministra Betsy Chávez a 11 años y 5 meses de prisión. La ex jefa de gabinete fue hallada culpable por presunta rebelión y conspiración por su rol en el presunto intento de disolución del Congreso impulsado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre del año 2022. La sentencia ordena la captura inmediata de Chávez, quien se encuentra actualmente refugiada en la Embajada de México en Lima, donde solicitó asilo político. En la misma causa, los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta también han sido sentenciados a prisión, aunque a penas menores. Y para profundizar mejor este escenario nos acompaña Rey Chávez, politólogo de la Universidad de San Marcos e investigador del Centro Patria. ¿Cómo andás? Sí, buenas noches, estimada. ¿Qué tal? Saludos para todos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para ti también. ¿Y por qué se criminaliza a exfuncionarios de manera tan selectiva? Bueno, es parte de toda esta corriente que no viene desde ahora, ¿no? Es una corriente conservadora que se ha aliado con muchos grupos de poder protofascistas, que viene desde el año ya 2018, cuando empezaron con estos temas de la vacancia, ¿no? Ahora la vacancia se usa como una herramienta, ¿no? Inclusive hace poco se ha vacado a la señora Dina Boluarte también de la misma manera, ¿no? Más allá de si se lo merecía o no. El punto es que se usa como una herramienta política, ¿no? Ahora puede estar una persona como el presidente que ahora tenemos, el Geri, sin que nadie, absolutamente nadie lo haya elegido, ¿no? Es justamente un presidente puesto por el Congreso, porque el Congreso ha estado gobernando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde inclusive que había, desde la vacancia a Pedro Castillo y desde su posterior prisión, ¿no? Lo que hemos visto, más allá luego de la corriente, es que se implementa a partir del ascenso de Dina Boluarte, ¿no? Lo que en algunos casos algunos llaman dictadura, una época autoritaria, más allá de los rótulos teóricos que podríamos debatir. Es una época autoritaria en donde claramente las correlaciones de poder se han ido hacia el lado de una derecha que plantea, ¿no? Justamente una corriente que es principalmente, ¿no? Su sustento es la persecución política. Si bien es cierto, desde hace ya bastantes años, como lo menciono, hay ya una política nacional desde estos grupos, ¿no? Desde una persecución política a muchos líderes sociales, ¿no? En su momento también tuvimos a Gregorio Santos, ¿no? Que lo encarcelaron y que desde la cárcel postuló, ¿no? Postuló a la presidencia. Y ahora está pasando lo mismo con Pedro Castillo, ¿no? El tema es que la disidencia, ¿no? La crítica, los grupos de izquierda como tal, acá son vistos, ¿no? A partir de un fenómeno que se le llama el derroqueo, ¿no? Es tratar de quitarles la condición humana, por ende los derechos, ¿no? Para a partir, ¿no? de decirles que son proterroristas, terroristas y demás, para justamente quitarles sus derechos fundamentales. Uno de ellos es la libertad y por otro lado el derecho a la vida, ¿no? Justamente es lo que se ha implementado desde ya hace bastantes años con este régimen
que ahora ha cambiado. Es una política, se ha vuelto una política, se ha vuelto una política de limpieza para que ellos puedan tener el camino libre, ya que estamos entrando a una etapa electoral en el Perú. Y bueno, vemos claramente que también han inhabilitado en funciones públicas también a otro candidato. Hace unos días ha sido condenado también, hace 2 días. Ahora a Pedro Castillo, a Betsy y al señor Roberto Sánchez. Y también tenemos partidos que han sido inhabilitados, ¿no? Como por su tendencia supuestamente antidemocrática. O sea, están eliminando a los posibles contrincantes que tengan una posibilidad mínima de poder hacerle batalla en el campo electoral, ¿no? Inclusive también, ahora que me estaba olvidando, al candidato que tuvo justamente en el partido de Pedro Castillo, Bermejo, también lo han condenado por terrorismo, ¿no? Hace unos días también, hace 15 días. Entonces, esto ya es sistemático, ¿no? Porque justamente es una parte, un componente importante, ¿no? Dentro de una época autoritaria, ¿no? Un componente importante para llamarlo justamente una época autoritaria como tal, es esta eliminación, ¿no? De la oposición política, que en algún momento podría tener una posibilidad de ir contra ellos, tener una posibilidad de poder luchar electoralmente, ¿no? Que lamentablemente ahora nos estamos quedando, los que criticamos al modelo, al sistema, nos estamos quedando sin candidatos, ¿no? Rey, voy a leer el siguiente material para seguir contextualizando un poco, y es que un Congreso signado por evidentes irregularidades, según analistas, y una muestra de ello es la condena del expresidente peruano Pedro Castillo, que de forma indignante va a ser recluido con expresidentes procesados y con dictadores también. Iniciamos con Martín Vizcarra, imputado por aceptar sobornos de empresas constructoras a cambio de permisos laborales para construcción en su época de gobernador. Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por lavado de activos en el caso de Odebrecht, esto por la carretera interoceánica. Ollanta Humala, procesado y actualmente juzgado y condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero y financiamiento ilícito. Y cómo no mencionar también al fallecido dictador Alberto Fujimori, quien fue prisionero en la cárcel donde hoy pretenden recluir a Pedro Castillo. Bueno, primero que nada, la verdad que están poniendo a todos en una misma bolsa al momento de recluirlos, ¿no? Y también, por otro lado, te quería preguntar qué demuestra esta persecución sobre la separación de poderes en Perú. Nosotros tenemos una tradición, vamos a decirlo así, histórica, ¿no? En donde primero se ha visto que la democracia en el Perú, ¿no? A partir del siglo XX, más o menos, dura más o menos 20 años. Y esto es justamente haciendo una comparación con los fines del año 90, donde cae la dictadura de Fujimori. A partir de ello, donde supuestamente volvimos a la democracia en el Perú, bueno, han habido presidentes, y da la curiosidad, que los presidentes que han sido, ¿no?, parte de esta época supuestamente democrática, todos han pasado por prisión, ¿no? Y por delitos, por actos de corrupción. Ahora, ¿no?, vemos que justamente estos 20 años, porque ya estamos año 2025, y paradójicamente desde el 2001, donde cae la dictadura, hasta el año 2022, empieza justamente a haber este tema de desequilibrio, ¿no?, en la democracia peruana. De desestabilización, en donde hemos tenido por 6 años, si no me equivoco, unos 5 o 6 presidentes, ¿no? Y ahora inclusive hemos cambiado a otro. Es un tema justamente del sistema. Y da la curiosidad también que ahora a presidentes, por ejemplo, como Pedro Castillo, que es un sentenciado, o mejor dicho, es un acusado, es un tema político, no es un tema de corrupción, no lo están metiendo en prisión por un tema político, y lo están poniendo dentro de este mismo, como
se menciona, ¿no? Dentro de este mismo paquete de presidentes que han sido condenados por temas de corrupción, ¿no? Ha compartido celda, ¿no? Y también, coincidentemente, presidentes que han sido culpables directamente, políticamente, de actos contra la vida de las personas, contra protestantes, como es el caso del señor que duró una semana en el gobierno, Merino, me está olvidando su nombre, él está libre, ¿no? Murieron 2 personas en Lima, 2 jóvenes protestantes en esta época del 2021, si no me equivoco, y él está libre, ¿no? Luego Dina Boluarte, ¿no? Responsable política directa de 49 muertes, ¿no? Y de 70 también, ¿no? También está libre. Sin embargo, Pedro Castillo, ¿no? Por este suceso que pasó, ¿no? De este intento de golpe de Estado que ahora políticamente, ¿no? A través de este poder hegemónico que tenemos, está preso. Vemos que justamente hay una desvalorización, vamos a decirlo así, de qué casos y de qué casos no. En el Perú, lamentablemente, la vida es un valor que está totalmente disminuido, ¿no? Ningún presidente, por haber asesinado a personas directamente como un componente principal de una época autoritaria, de un gobierno autoritario, ninguno está purgando condena. Sin embargo, a Pedro Castillo, ¿no? Viniendo de todo este grupo, ¿no? Crítico a un sistema, que queríamos tener un presidente que justamente dé la lucha hacia ello y haga un cambio real en el país, vemos que está siendo condenado, ¿no? Esto es simplemente una síntesis de cómo se está dando, ¿no? En una época autoritaria que simplemente ha cambiado de bando, ¿no? Simplemente ha tomado ya directamente por asalto, ¿no? La presidencia, ¿no? El Congreso ha sido una marioneta, un aliado de Dina Boluarte en el tiempo que ha estado la señora Dina Boluarte, y simplemente ahora que ya estamos próximos a las elecciones, están tratando de tener todo este campo, ¿no? Listo para justamente que tengan el campo abierto para una reelección, ¿no? Desde el ámbito ideológico, más que desde el ámbito de una persona, ¿no? Y eso es lo que está pasando. No hay separación de poderes en el Perú, lamentablemente, sino lo que hay es un poder hegemónico que está dominando todas las instituciones democráticas y está ejerciendo este trabajo para poder ir libre a una reelección, ¿no? Y poder tener solamente candidatos de derecha ligados a la dictadura, el fujimorismo, los conservadores, los protofascistas, para que puedan seguir con este rumbo autoritario. Rey, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, un saludo. Bueno, antes de terminar con el programa de hoy, vamos a revisar los resultados de la encuesta y la consulta era la siguiente. La Corte Suprema de Perú condena al expresidente Pedro Castillo a 11 años de prisión, sumado 2 años de inhabilitación política, y la gente eligió por la opción número 1, que dice una evidente persecución política, con un 82%. Evidente persecución política es lo que ve en un 82% en su mayoría la gente al respecto. Bueno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una excelente noche. Chau, chau.